Mi hermana me robó la empresa en la que tanto trabajé, pero el tiempo le dio una lección a ella y a toda mi familia. Desde niños Valentina y yo fuimos polos opuestos. Yo era reservado, siempre metido en libros, juegos de estrategia y soñando con crear algo propio. Ella era la estrella carismática, popular, la que siempre sabía qué decir para caerle bien a todos, incluso cuando decía mentiras disfrazadas de bromitas. Mis padres nunca lo dijeron abiertamente, pero lo notabas. Valentina tenía ese tipo de brillo que hacía que todos la miraran dos veces. Y yo, bueno, yo era el hijo responsable, el que recogía los platos mientras ella contaba chistes en la sobremesa. Nunca peleábamos en voz alta. Nuestra guerra era silenciosa. Ella ganaba el aplauso. Yo ganaba el respeto. O al menos eso creía. Cuando cumplí 18, mi papá me ofreció trabajar en su empresa, una distribuidora que apenas daba para vivir, pero tenía potencial. Acepté sin dudarlo. Me levantaba a las 5 de la mañana para cargar cajas, aprender a facturar, hablar con proveedores, y todo por un sueldo ridículo. Valentina, en cambio, se fue a estudiar marketing en el extranjero. Con beca. O eso dijo papá. Lo cierto es que papá vendió el viejo camión para ayudarla con el primer año. Después de eso la empresa absorbió todos los cargos universitarios. Nunca me molestó, al menos no al principio. Pasaron los años y la empresa empezó a florecer. Implementé un sistema digital, contraté mejor personal y reorganicé la logística. No exagero cuando digo que pasé 5 años de mi vida moldeando ese negocio como si fuera arcilla húmeda. Mi papá se retiró oficialmente y dejó todo a mi cargo. No era legalmente mío, pero todos sabían que yo la mantenía viva. Y entonces, Valentina volvió. Vestida con ropa de marca, con un título debajo del brazo y una sonrisa que parecía decir, hola hermanito. ¿Qué hiciste mientras yo me convertía en alguien importante? Ella pidió ayudar en la empresa. Dijo que quería aportar ideas frescas, que quería modernizar la imagen, que sabía cómo funcionaban las cosas ahora. Mis padres me miraron con ojos brillosos. Sería tan bonito verlos trabajar juntos. Y yo, accedí. Porque aún la veía como mi hermana. Porque, en el fondo, creía que podíamos construir algo juntos. Porque no sospechaba que esa sonrisa escondía un plan. Los primeros días con Valentina en la empresa fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Ella se paseaba por las oficinas como si fuera una influencer perdida en una fábrica. Hacía preguntas superficiales, tomaba café caro, y daba sugerencias como: ¿y si hacemos los uniformes en color coral pastel? ¿Y si ponemos una frase motivacional en la entrada? Parecía inofensiva, pero yo notaba las miradas. Los empleados empezaron a ir hacia ella para pedir revisiones de imagen, consejos de marca, e incluso hablar de sus ideas, sin pasar por mí. Y lo peor, ella siempre les respondía con una sonrisa encantadora y un: eso lo hablamos con Mateo, pero claro que me parece excelente. Mentira. Jamás hablaba nada conmigo. Y yo, tonto, no le daba importancia. Una semana, cambiaron los menús de cafetería. A la siguiente, el logo de la empresa apareció con un degradado, más moderno, en el sitio web. Luego, alguien firmó un contrato con una agencia de marketing externa. ¿Y adivina quién aparecía como contacto responsable? Sí, Valentina. Cuando la enfrenté, me dijo: ay, no te enojes. Es solo imagen. Lo de fondo sigue siendo tuyo, ¿no? Tú eres el jefe. Pero su sonrisa ya no me parecía tan cálida. Era más como esas sonrisas de villano de telenovela, justo antes de que suene un chan chan chan. Un jueves cualquiera, mientras revisaba los correos del área comercial, uno me llamó la atención. Era una respuesta automática reenviada desde una cadena en la que yo jamás había estado incluido. El asunto decía: propuesta para reestructuración societaria, borrador confidencial. Abrí el hilo. En él, Valentina le escribía a un abogado, usando un correo personal, por cierto, con frases como: la empresa no está registrada a nombre de Mateo. Mi padre nunca formalizó la sucesión. Legalmente, podríamos demostrar que la dirección está bajo mi administración de facto. Quiero evitar conflictos familiares, pero me corresponde una parte más justa. Más justa. Más justa. Me quedé mirando la pantalla con la boca entreabierta, como si me hubieran cacheteado con un pescado congelado. ¿Justa? ¿Después de 5 años levantando esto desde el piso con mis propias manos? Me levanté, fui al baño, y vomité del coraje. Decidí no confrontarla de inmediato. Quería entender qué tanto había avanzado. Así que la cité a una reunión, casual, en la sala de juntas, con una excusa. Vamos a revisar números y proyecciones, por si papá quiere volver a involucrarse. Ella llegó con una tablet, una carpeta y esa energía de esta es mi empresa ahora. Durante la conversación, cada vez que yo hablaba de decisiones de logística, ella interrumpía con frases tipo: eso no es lo que el nuevo estudio de branding recomienda. Según la agencia, debemos ir hacia otro público objetivo. Casi como si mi opinión ya no fuera válida. Como si ya tuviera un guión escrito. Como si ya no me necesitara. Esa noche, entré a revisar los permisos administrativos del sistema. Descubrí que mi usuario ya no tenía acceso a algunas carpetas.
y que Valentina había asignado nuevos roles a 3 empleados, incluyendo acceso total a cuentas bancarias y documentación de proveedores. Uno de esos empleados, un antiguo compañero suyo de universidad. El otro, su mejor amiga de la infancia, recién contratada como asesora externa. ¿Casualidad? No. Era una jugada. Y yo acababa de abrir el tablero. La reunión que definió mi destino fue convocada como urgente. Yo llegué confiado. Llevaba pruebas, cifras, argumentos. Todo para revelar que Valentina estaba actuando de mala fe y que estaba haciendo cambios que dañarían a la empresa. Pensaba que al mostrar la verdad, mi familia iba a ponerse de mi lado. Y que la empresa regresaría a mi control y dirección. Pensaba que mis padres no me podían hacer esto, a mí, quien levantó la empresa cuando estaba por declararse en bancarrota. Pensaba que el amor bastaba. ¡Qué iluso! Valentina ya había sembrado la tierra con semanas de anticipación. Sus discursos dulces, sus promesas de modernización, sus contactos influyentes. Todo había sido parte del plan. Papá me miró serio. Mamá con decepción. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermana? Me dijeron. Ella fue a estudiar en el extranjero, sabe lo que hace. Valentina, con una sonrisa de medio lado, como si ya supiera el final antes de que empezara la película. Y entonces papá dijo las palabras que todavía, a veces, escucho cuando cierro los ojos. Mateo, la empresa necesita un nuevo liderazgo. Uno con visión moderna. Y tú no estás dispuesto a cambiar. No grité. No lloré. Solo asentí y me fui. Me despidieron de la empresa que había salvado del colapso. Donde dejé la espalda, los sueños y la juventud. Valentina asumió la dirección. Y mis padres, mis propios padres, le entregaron las llaves con orgullo. Una semana después me bloquearon la entrada a la empresa. Un mes después, ni siquiera respondían mis mensajes. Durante casi un año, no supe nada de ellos. Me mudé a un apartamento pequeño, lejos de todo. Vendí mi auto. Me encerré. Lloré. Mucho. Más de lo que quisiera admitir. No por la empresa. Por ellos. Por haberme sentido tan reemplazable. Un día, después de meses en la sombra, desperté con una frase en la cabeza. Si pude levantar una empresa una vez, puedo hacerlo de nuevo. Y así nació, Alimentos La Buena Semilla, mi nuevo proyecto. No era una copia. Era una evolución. Me enfoqué en eficiencia, en logística moderna, en valores reales. Y algo increíble pasó. Clientes que trabajaron conmigo me buscaron. Proveedores me llamaron. Incluso empleados de la vieja empresa, pidieron trabajo. Nunca hice campaña para dañar la empresa de Valentina. No tuve que hacerlo. Pasaron 2 años. Y la distribuidora familiar empezó a caer. Clientes insatisfechos. Pedidos mal gestionados. Campañas vacías que no conectaban con nadie. Y sobre todo, una dirección sin alma. La empresa perdió el 60% de su clientela. Proveedores retiraron acuerdos. Incluso en redes, los comentarios eran un campo de minas. Papá intentó ayudar. Mamá ofreció refinanciar. Pero ya era tarde. El agujero era más grande que sus egos. Empezaron como mensajes suaves. Mateo, ¿cómo estás? Tu madre y yo queremos hablar contigo. Podríamos reunirnos. Los ignoré. Luego vinieron las llamadas más directas. Mateo, necesitamos tu ayuda. Por favor. No sabíamos que Valentina iba a hacer todo esto. Perdón, hijo. Perdón. Silencio. Los bloqueé. Un día, vi las noticias. La distribuidora, Alimentos del Valle, se declara en bancarrota. Fuentes cercanas aseguran que la dirección no logró sostener el crecimiento. La empresa será disuelta. Me quedé mirando la pantalla. No sentí alegría. No sentí venganza. Solo una tristeza muy honda. Como quien ve a alguien que amó, volverse irreconocible y desaparecer. Hoy, Alimentos La Buena Semilla, es líder en el sector. No solo tengo empleados que creen en el proyecto. Tengo paz. Valentina desapareció del mapa empresarial. Mis padres, me dijeron, que vendieron su casa para cubrir deudas. Y a veces, todavía intentan llamarme desde números desconocidos. Yo los dejo sonar. No por odio. Sino porque entendí algo. A mí me quitaron una empresa. Me sacaron como si fuera un mueble viejo. Me reemplazaron sin pestañear, como si todos los años que pasé construyendo no valieran nada. Pero ellos perdieron algo que no se puede comprar, ni sustituir, ni reconstruir con marketing ni títulos universitarios. Perdieron a un hijo. Al hijo que madrugaba cuando nadie más lo hacía. El que se quedaba hasta el anochecer corrigiendo errores que otros ni veían. El que puso su vida en pausa para sostener algo que se caía a pedazos. Yo me fui en silencio. Ellos celebraron mi ausencia. Y ahora, cuando las paredes crujen y el techo se les cae encima, quieren volver. Pero ya no hay a dónde. Porque el Mateo que conocieron ya no está. Y una empresa puede quebrar. Puede venderse, refundarse, levantarse otra vez. Yo ya lo hice. Pero un vínculo. Una traición familiar. Esa herida no se cierra con disculpas a destiempo ni lágrimas de última hora. El perdón puede llegar. Quizá. Algún día. Pero la confianza, esa murió en esa sala de reuniones. Y lo irónico de todo esto es que al final, yo no perdí. Me liberaron.
¿Y ellos? Ellos perdieron al único que realmente sabía mantener con vida ese legado que ahora solo existe en los papeles del archivo de quiebra.